Hola, hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir y por pasarse por este maravilloso espacio. Quiero compartir uno de mis hobbies favoritos, así que vamos a comenzar. 5 vampiros reales. Vlad Tepes, el empalador. Vlad Tepes o Vlad Dracul fue una de las figuras más importantes en la creación del mito del vampiro, pues el escritor Bram Stoker, que fue quien se creó toda la novela de Drácula, se inspiró en muchas cosas de la vida de este señor. Vlad Dracul era más conocido como Vlad III, que era hijo de su padre, Vlad II. Resulta que Vlad II un día decidió ingresar en la Orden del Drac, que quiere decir Orden del Dragón en el idioma húngaro. Y de aquí en adelante se le conoció como Vlad Dracul. Recibió el nombre de Vlad Draculea, que en realidad quiere decir hijo del Drácul o del dragón. Pero con el tiempo un error de interpretaciones del idioma hizo que a este señor se le conociera como Vlad Tepes, que quiere decir empalador en rumano. En la mitología rumana la figura del dragón no existía y el término Drácul hacía referencia al diablo. Por ello Vlad III pasó a ser en rumano el hijo del diablo. Vlad Tepes pasó la mayoría de su vida combatiendo por su supervivencia y defendiendo su territorio de las invasiones húngaras, turcas y alemanas. Además, tuvo que vivir la muerte de su padre asesinado a palazos y la de su hermano a quien le quemaron los ojos antes de ser enterrado vivo por uno de los aliados de su padre. Se dice que Vlad se convirtió al cristianismo y creía fervientemente en que él luchaba en nombre de su causa. En 1462, como respuesta a una ofensiva turca, atravesó el Danubio para saquear el país búlgaro y envió al rey húngaro Matías Corvino 2 sacos llenos de orejas, de narices y de cabezas, con una carta que decía: he matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, desde Oblusitsa y Noveloso hasta Zambit y Guillén. Hemos matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas, o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Terminemos juntos lo que hemos iniciado y aprovechemos esta situación, puesto que si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorece los ruegos de sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles enemigos de la cruz. Su fama de vampiro se debió a su inmensa crueldad, utilizando una de las primeras formas de guerra psicológica, pues empalaba, diseccionaba, incineraba y desmembraba a sus enemigos por toda la región. Así, cuando se acercaban a su territorio los siguientes combatientes, huían del lugar al ver esos horrores. También se dice que acompañaba sus cenas bebiendo sangre humana. Finalmente, Vlad fue derrotado por los turcos, quienes exhibieron su cabeza como trofeo en Estambul. Su cuerpo fue enterrado en el monasterio del lago Snagov. La creación del mito del vampiro se debe a Bram Stoker, que es un escritor muy famoso que precisamente escribió la novela Drácula en 1987, quien conoció la historia por un erudito húngaro quien se la contó y se inspiró en varios detalles de su vida para crear la novela. Por ejemplo, el castillo en Transilvania existe y se llama Castillo de Bran, que era el lugar donde vivió Vlad II, el padre. Se dice que la escena de la boda roja de Game of Thrones está inspirada en una de las masacres de Vlad. Pues resulta que en una ocasión Vlad invitó a muchos indigentes a su castillo, los encerró y los incineró vivos a todos. También se dice que un expresidente de Rumania que tiene famoso de ser tirano y cruel nombró a Vlad Tepes un héroe nacional, porque supuestamente él luchó contra defender el territorio de todas las invasiones. Este expresidente y su esposa ya fallecieron debido a una orden de ejecución que se dio en el país. Pero si quieren saber más de este tema, por favor coméntenlo y haremos un videito acerca de esto. Este señor Vlad Tepes tiene muchos datos muy interesantes que todavía la gente practica en la actual Rumania, como por ejemplo saquear tumbas, hacer rituales contra los vampiros, tienen muchas estatuas en su honor, tienen cruces y muchas cosas más. Jure Grando. Jure Grando es la primera persona que figura en un registro histórico bajo la denominación de vampiro. Fue un viejo campesino en la región de Kringa, en la península de Istria, actualmente ubicado en Croacia.
No se sabe su fecha de nacimiento, pero se estima que su fallecimiento fue en 1656 y aproximadamente hasta 1672 fue el periodo en el que aterrorizó a los habitantes de la villa. Este señor tuvo una vida muy normal, pero en el momento en el que le hicieron la cristiana sepultura comenzaron a ocurrir muchos incidentes muy extraños con él. En los documentos locales se le conoce como Estrigón, que se traduce como vampiro. Según los testimonios de las personas, decían que este señor recorría las calles del pueblo por las noches y golpeaba, pero todos ya sabían que él estaba muerto. Al día siguiente, un miembro de la familia en la casa donde él había golpeado amanecía muerto. Su esposa dijo que su marido la visitaba por las noches y la sumía en un profundo sueño. Los habitantes del pueblo se cansaron y acudieron al sacerdote. Decidieron profanar la tumba en nombre de Dios para expulsar al estrigón o vampiro. Cuando abrieron la tumba, se dice que brotaban lágrimas de sangre de los ojos del cadáver. Entonces lo sacaron del sepulcro y lo decapitaron. En 2014, la cadena televisiva FX hizo una serie muy interesante sobre vampiros que se llamaba The Strain, y resulta que recogieron varios datos de la historia de los vampiros. En la serie son denominados Strigoi. Petar Blagojevic. Este caso ocurrió en Europa del Este y se dice que Petar Blagojevic era uno de los mejores documentados del siglo XVIII sobre la histeria vampírica. Petar vivió cerca de Kisilova, en Serbia. Se dice que un día murió para regresar a asesinar gente. Según dicen las personas de la región, este señor asesinó a 9 personas en la semana siguiente de su fallecimiento. Todos los asesinados eran encontrados en sus camas con restos de sangre y la garganta abierta o aplastada. El cuerpo de Petar Blagojevic fue exhumado saltándose la ley y fue encontrado incorrupto y con señales de vampirismo. Según relatan los documentos, el cuerpo fue empalado y quemado y las autoridades superiores, debido a la gravedad del asunto, no tomaron represalias. El partisano de Medveja. Este caso fue relatado por un militar llamado Arnold Paole, quien, según cuentan los informes, una noche fue atacado por un vampiro, pero se salvó de convertirse en uno, comiendo tierra de la tumba del monstruo. Sin embargo, cuando murió, dicen las personas que él se convirtió en un vampiro. Este caso fue uno de los que desencadenó la histeria del vampirismo en la Europa del siglo XVIII. Según relatan, el ataque de Paole a varios animales y personas habría causado la continuación de esta enfermedad, que afectó como mínimo a 16 personas más. Como el miedo a los vampiros venía creciendo desde décadas atrás, se levantó una alarma y las autoridades tuvieron que comenzar a investigar, exhumar y realizar informes sobre los supuestos vampiros, pero esto solamente ayudó a que el rumor sobre la existencia de los vampiros se extendiera. El vampiro apestoso de Pench. En 1582, un comerciante llamado Johannes Cuntius se cayó de su semental. A pesar de que los médicos hicieron todo lo posible por curarlo, Cuntius se veía a sí mismo ardiendo en el infierno. Cuando Cuntius falleció, se dice que un gato negro apareció por la ventana y se posó en los pies de su cama. 2 días después, según dicen las crónicas, su espectro comenzó a aparecerse en la región, en la villa de Silesia, y su presencia se notaba debido a su horrible olor, mucho más maligno y desagradable de lo que las palabras pueden contar. Se dice que Cuntius no mataba gente y tampoco bebía sangre. Lo que él hacía era que se dedicaba a molestar a las personas. En la época su trato se trató como el de un vampiro, porque en esa época no existía la denominación de zombie. Después de unos meses de que las personas ya estaban cansadas, decidieron exhumar el cadáver de Cuntius y arrojarlo a la hoguera. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado y hayan aprendido muchísimas cosas. Si quieren que hablemos sobre otros temas interesantes, por favor escríbanlo en la caja de comentarios y yo estaré muy pendiente. Si les gusta el video, por favor denle like, compártanlo y suscríbanse. Espero que nos veamos en la próxima.